El sistema Rockefeller te va a dar las herramientas y estrategias para hacer que tu negocio crezca hasta 20 veces más en un periodo de 10 años. Te va a ayudar a desarrollar una visión estratégica como empresario de alto rendimiento y mostrarte las mejores herramientas para hacer que tu negocio funcione sin ti y que tengas la vida de tus sueños por medio de tu empresa. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a su podcast del Sistema Rockefeller. Buenas tardes. What up? ¿Cómo están? César? ¿Qué onda, César? Una semana ajetreada, mucho movimiento, muchas cosas han sucedido. Sí, bastante. Muchos cierres, muchas cosas que han acontecido en esta semana, pero la verdad muy buena semana. La verdad he estado muy contento de estar aquí reunidos con ustedes y pues hoy va a estar el tema bueno, controversial. Sí. ¿Cuál es sí. el tema? Si todos tus empleados en tu empresa deben de saber los números de la empresa. ¿Sí o no? Yo creo que un 10% de la empresa debe de saber los números. Sí, yo pienso también que los principales líderes o las principales cabezas o sí, personas clave deben de estar informados, ¿no? Sí, pero fíjate que la mayoría, oye, debemos de evitar decir groserías. Ahora que estaba viendo los reels, puras groserías, dices. Yo No. también, bueno, los dos. Yo ya sé que cuando me estás diciendo algo a mí, no me lo Oye, estás diciendo algo a es mí. que empecé a escucharte y yo, oye, dice muchas groserías. Y luego escuché el mío y dije, yo también. Pues sí. Bueno, fíjate que yo creo que nos ha pasado muchas veces, pero recuerdo mucho una ocasión con un empresario colombiano que, o sea, tenía una deuda como de $15 millones, o sea, muchísimo dinero. O sea, un gran empresario colombiano que me pidió que nos pidió que le ayudáramos. No voy a decir nombres para no quemar raza, pero Mejor. me acuerdo que él estaba muy estresado. Había empeñado su casa, había empeñado un edificio que tenía, o sea, muchas cosas, y estaba muy endeudado con los bancos. Pero él seguía teniendo una oficina así de lujo. Mantenía un nivel muy alto de estatus. Impresionante. No quería bajar. Y me acuerdo que llegábamos los primeros días que llegué a la sala de juntas, una señorita llegó y nos atendió y que empanadas y que té y que agua. Y yo vi el número de empleados que tenía y dije, wow, pues ha de vender muchísimo. Y ya que empecé a ver los números, o sea, estaba como en $1 millón de pérdida mensuales. Y yo, ¡ah! Y todo el mundo pensaba que la empresa... que había mucha abundancia. Sí, y no, era todo el mundo se impresionante. podía colgar y Yo creo que ese es el lado contrario, ¿no? O sea, el que nadie sepa los números y que el empresario se esté ahogando, sí. O sea, es el peor error y lo más sangriento que existe en el mundo de los negocios. Sí, o sea, y creas una percepción muy inadecuada de lo que se puede hacer, ¿verdad? O sea, pues a lo mejor donde todo el mundo está acostumbrado a gastar de más, a gastar más en viáticos, en ser improductivo, porque muchas veces también, o sea, al final de cuentas el sueldo de los colaboradores, pues ya es un sueldo que ya está pagado, ¿no? O sea, es el tema de las horas. Si tú eres improductivo, pues esa ineficiencia también le pega mucho a la empresa. Es como tener un empleado que cuenta como medio empleado también. O sea, y a lo mejor hay un ambiente muy relax y donde no hay presión y donde todo el mundo consume, como dices tú, oye, pues que sus galletitas, el café. Pero fíjate que eso depende, o sea, eso es completamente del empresario, ¿no? O sea, es el querer mantener una fachada, pues que no es. Entonces yo pienso que los números van a dar la pauta de qué tienes que hacer con tu negocio, pero hay gente clave que los debe de saber, ¿no? O sea, ¿cuál es la gente clave que los debe de saber? Director general, obviamente. Sí, o sea, que es distinto del dueño. Hay veces que los dueños son los directores generales. Sí, dueño o director general. Pero pues sí es distinto. La posición de director general. Claro, ¿qué otro? Correcto. Bueno, uno, el financiero. El financiero debe de saber los números. O sea, muchas veces ni el financiero sabe los números, ¿no? O sea, es como el contador, no, pues no sé cuánto es la utilidad, cuánto es. Y creo que 8 de 10 empresas que nos toca asesorar, ni el financiero sabe los números, ¿no? No, o sea, es muy increíble que ni el financiero tenga claros los números. Pareciera ser que
pues es que mientras hay dinero, pues hay ganancia y no es cierto. O sea, puede haber flujo, pero no necesariamente quiere decir que ese flujo es ganancia o que te lo puedes gastar todo Sí, claro. en N cosas. O que a lo mejor también esa es otra, ¿verdad? O sea, puede ser, dices tú, y pues es que yo tengo ya un presupuesto autorizado y pues ese presupuesto autorizado, pues no me debo de salir. Pues sí, pero hay veces que ya inclusive consumiéndote ese presupuesto, pues podrías optimizar muchos gastos que ni siquiera se tendrían que estar haciendo porque a lo mejor la empresa pues está en números rojos y ni siquiera sabe y te sigues gastando lo mismo. Claro. Entonces tú tienes que ser consciente de que tienes que frenar eso y el financiero está a cargo de eso, ¿no? O sea, claro. es la clave para poder poner la pauta de qué hacer y qué no hacer, o sea, cuánto se puede gastar, como bien dicen los presupuestos. Entonces, yo creo que son 3 o 4 personas claves, o sea, el dueño, el director general, el financiero, el de operaciones también, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas el de operaciones, digo, sea una planta de producción, una distribuidora, lo que sea, un despacho. la persona que opera, o inclusive un despacho contable, porque la gente pues es la operación, pero ya hay recursos que se están utilizando para inventario, o para materiales, o para servicios. Y pues todo nómina. eso yo tengo que, digamos que, no reducir, sino gestionar muy bien su consumo, porque pues no necesariamente es como que hay recursos ilimitados. Claro. O sea, yo lo que tengo que hacer es acotar a lo mínimo indispensable para poder operar. Claro. Y bueno, tienes que manejar mucho, o sea, las 4 personas que deben de saber otra vez tu estado de resultados o los números es el dueño, el director general, financiero y el de operaciones. Sí, o sea, es correcto. Pero es muy importante que ellos manejen un nivel de confidencialidad para que los números no se trasminen, ¿verdad? O sea, que no se empiece a chismosear de cuánto gana, porque ahí es donde empiezan las revueltas usualmente. No, es que están vendiendo tanto y es mucha malinformación, ¿no? Porque a mí me ha tocado de, no, es que venden 10 millones, sí, pero están perdiendo 1, o sea... Exacto. Entonces, es muy importante que los directores manejen la información, o sea, tengan un sistema de manejo de información muy adecuado para que no se malinterpreten y que no empiece a haber revueltas ni problemas dentro del negocio, ¿verdad? Sí, no todo el dinero que se vende pues es ganancia, obviamente también, digo, en ocasiones también, ventas pues están enfocado en cerrar ventas, en generar más clientes, pero pues muchas veces también ventas, por ejemplo, me tocó la semana pasada que había un vendedor que le decía al dueño, le decía, oye, ahí faltaba claridad en el tema del esquema de comisiones, pero le decía, oye, pues es que vendí tanto, págame mis comisiones. Y el dueño le dice, es que ahorita no tengo dinero para pagarte tus comisiones porque tú ves la venta que generaste, pero los gastos que traemos, oye, tuvimos que pagar doble un tema logístico. Oye, ese material que trajiste, tuvimos que almacenar en el otro lado y incurrió en más gasto. Entonces tú nada más estiras la mano y a lo mejor sí se van a pagar las comisiones. Pero el tema es que ahorita no hay flujo para poder pagar eso. Entonces ventas se enoja y ya no vende más o ya no se enfoca en vender más. Pero pues no, es que tiene que hacer conciencia de que no todo el dinero que ingresa es ganancia. Pero fíjate que más allá de conciencia, se tiene que hacer el análisis, se tiene que hacer la junta de resultados donde se analiza el estado financiero. Es correcto. Ahora, ya que probablemente ventas sería la otra persona, entonces 5 personas que deberían de estar revisando números y saber los números dentro de tu empresa. El director, o sea, el dueño, director general, gerente de finanzas, gerente de operaciones y probablemente el gerente de ventas. ¿No? Sería alguien importante. Y ahora, es importante que se sienten, que revisen el estado de resultados y que con base a los números hagan un plan de acción. Ahora, yo siempre les digo que tienen que ser muy metódicos cuando de la junta del estado de resultados, la pasan a la junta de resultados para mostrarle a la empresa, porque es importante decirle a la empresa si van bien o si van mal. Nunca hablen de dinero. Sí, que hablen de porcentajes, de tendencias. Exacto. Oye, ¿sabes qué? La utilidad que tenemos es 1%. Es muy baja, porque una utilidad del 1% es marginal. O del 2 o del 5. Es marginal. Sí, yo siempre que les digo a los empresarios que cuando traen esas utilidades, si mejor vendes todo y lo pones en un fondo de inversión, te da más dinero que tener el negocio. Sí, claro.
Entonces, es importante que, o sea, haya como capas, ¿no? Para poder mostrar las finanzas. Número uno, el primer nivel, que son los 5 gerentes que hablamos, se les muestra todo. O sea, es una radiografía completa, al desnudo de cómo estamos, de cuáles son los planes de acción. Ya con el siguiente nivel, que es el nivel de confianza y el nivel operativo incluso, se manejan números, pero en porcentajes. O sea, oye, se ganó tanto, se aumentó el tanto, se redujo el tanto. O estamos cumpliendo las metas. Sí. O sea, o estamos cumpliendo las metas del trimestre. Estamos un 95%, estamos un 95%. Vamos bien, o vamos mal, güey. O sea, entonces es poner en contexto a la gente, ¿no? Sí, entonces yo creo que muy bien esa palabra, el segundo paso, ya que analizaste los números en tu estado de resultados y con los gerentes, es poner en contexto a la gente en porcentajes. Sí. Ahora, no te eximes de que se cuelen números y que pues la gente sepa, pues. Claro. Pero tienes que ser muy cuidadoso y saber, oye, pues son 5 personas que hubieran podido colar la información y Exacto. que tienes que asegurarte que esa gente pues la estés... Es una prueba de confianza. Entrenando y educando para que no suelten ese tipo de información, porque la gente otra vez se va, vendimos 100 millones, no con el análisis del estado de resultados. Sí. Y eso es algo importante que el director tiene que estar manejando a detalle y utilizando para el beneficio de la empresa y que se muevan los hilos a donde se deben de mover. Sí, pasa muy seguido que muchas veces, o sea, y nos tocan, o sea, gente de muy abajo en la escala operativa, digámoslo así, pues dices que pues a mí me está yendo bien, a mí no me está yendo bien, yo quiero un aumento, yo quiero un bono, y el tema aquí es que no hay esa comunicación, y de hecho muchas veces, o sea, esto es tan importante porque muchas veces ni siquiera se comunica a ese nivel y muchas veces por eso inclusive hay rotación. O sea, la gente dice, no, es que aquí no me van a dar esto. Pues es que no te lo van a dar, no estás informado de la situación en la que está, claro. Pero tampoco estás informado de qué tienes que hacer para tú ayudar desde tu posición a la empresa, porque a lo mejor es, oye, pues ahorrando ciertos recursos o cumpliendo tales metas desde tu trinchera pudieras tener acceso a tener más ganancia, pero pues si no se le informa a la gente, pues muy complejo. Y eso ya es el sistema de comunicación, ¿verdad? Que vemos en el sistema Rockefeller. O sea, en el sistema de comunicación debe haber juntas diarias de ritmo, debe haber juntas de resultados mensuales, tiene que haber juntas de revisión de estados de resultados o estados financieros, las juntas de comunicación con la gente. Sí. Y las juntas de retroalimentación también de indicadores, ¿verdad? Con cada persona dentro de la empresa. Y eso te da pauta para decir, oye, la persona está cumpliendo o no está cumpliendo. Y ver si realmente vale la pena un aumento. Porque muchas veces, aunque estés en crisis, y si tienes una persona que está haciendo el jale de 5 o 6, si revisas números y ves que esa persona te está generando mucha lana, pues tienes que dar el aumento. Correcto. Pues te metes en broncas, aunque estés en crisis. Aunque estés en crisis, sí. Es correcto. Entonces yo pienso que es implementar el sistema de comunicación, que es el sistema Rockefeller, que son 6 niveles de comunicación y es comunicación de indicadores y comunicación de finanzas. Fíjate correcto. Que me acuerdo mucho que me dice una empresaria, me dice, oye, es que no puedo dormir. Y yo, ¿qué pasa? Ya platicando los números y también traía pérdidas como de $600,000 por mes. Le dije, oye, ¿y ya les platicaste a los gerentes? ¿Ya les platicaste a todos los colaboradores? Me dice, no, ¿cómo les voy a decir? Voy a quedar mal. Le dije, no. O sea, es que tienen que saber la realidad y tienen que saber lo que vas a hacer para ver quién está en el barco y quién se le da igual. O le da igual el problema. No, o sea, pero dice, fíjate. Más por mí que por la persona. Era una comercializadora. Es una comercializadora porque todavía existe. Me acuerdo que le dije, vamos a hacer la junta de comunicación y les vas a decir a todos que se están perdiendo $600,000 y que vas a hacer ajustes de sueldo, que vas a hacer ajustes en 5 o 6 áreas que se necesitan inventario, en gastos, que les va a pedir que no trabajen 1 o 2 días a la semana para poder... Total, les platicó todo. Literalmente, de las casi 200 personas, separaron como la mitad, un poquito más de la mitad, y se fueron. Así, literal. Y qué bueno, porque esas personas son las que no estaban haciendo el jale. Son los que no estaban haciendo el trabajo. Entonces es mejor filtrar y comunicar
esto en tiempo y forma para poder saber con quién cuentas y con quién no. Es que, o sea, cuando tú das los resultados en porcentajes a los operativos y en números reales o en números ya en finanzas al primera línea de mando, es como en el fútbol o como en cualquier equipo, o sea, tienes que decirles cómo va el marcador. Exacto. Porque no puedes estar jugando sí, ganamos. O vamos muy bien y no es cierto. 5-0, pues. Sí. Y no, es correcto. O sea, tienes que asegurarte que estés compartiendo los números y comunicando de manera adecuada. Correcto. Porque también cuando ganas mucho, pues puedes perder el timón si no sabes comunicar la estrategia de manera adecuada. Es correcto. Así es. Entonces, ¿cuáles eran las personas? ¿Cuáles son las 5 personas a las que tienes que comunicarles los números y el estado de resultados? Al dueño, director general, finanzas, operaciones y ventas. Correcto. Y algo bien importante, digo, este no es el tema específico, pero sí, como ya lo vimos, el tema del sistema de comunicación. Es muy sencillo poder identificar qué empresas tienen un sistema de comunicación y no tienen un sistema de comunicación. O sea, hace un par de días hablaba con una persona y me presentó un vendedor, y nada más de hacerle una pregunta al vendedor oye, ¿cuál es la meta del área? ¿Cuáles son los principales clientes? O sea, se entrincó y no sabe. O sea, no sabe por qué. No porque tenga culpa él, porque a lo mejor es un buen vendedor, pero porque el líder no le ha comunicado, o porque él no lo mete en esas juntas, o no le cascadean de forma adecuada esa información. Pero es bien importante que se haga todo el tiempo. Pero fíjate que yo pienso que no es nada más, o sea, no tiene nada más que ver con que el gerente o el dueño transmita, sino con la cultura. Entonces tienen que implementar la cultura de indicadores y la cultura de comunicación dentro de la empresa. Y en la medida que se haga eso, es en la medida que se van a empezar a ver mejores resultados. Y pues obviamente cada persona va a tener qué tiene que hacer y la retroalimentación de cómo le está yendo. Es correcto. Así es. Sí, y el tema ahí también es mucho entrenar a los líderes. O sea, porque muchas veces obviamos también que los líderes van a hacer las cosas como nosotros pensamos, y no es cierto. O que van a trabajar en lo que realmente se necesita. Y hay veces que me toca mucho, porque asumen que los líderes van a hacer las cosas como los hace el dueño o como lo hace el gerente o el director. Y no es así. Y es por desconocimiento, o sea, pues por falta de entrenamiento de ese nivel. Y otra vez a lo mejor no es un mal líder. A lo mejor el líder o el director o el dueño no sabe entrenar a esos líderes. Claro. Entonces, pues es una cascada, güey. O no le está pidiendo lo adecuado, no le está pidiendo, no le está exigiendo resultados. Es correcto. Y pues bueno, entonces la verdad estamos muy emocionados, muy contentos porque vienen cosas muy poderosas, están llegando cosas muy poderosas. Les agradecemos de todo corazón que compartan ese podcast, compártenlo con los empresarios que saben que les va a ayudar. Entra a www.empresariodealtorendimiento.com para que veas nuestros próximos entrenamientos. Tenemos nuestros libros, tenemos coaching, tenemos consultoría, con lo cual te podemos ayudar a implementar el sistema de comunicación, los estados de resultados. Es correcto. Y pues bueno, ¿algo más? Es todo. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, mucho éxito. Buenas tardes. Gracias.